lado oscuro de Más allá del jardín. Dicen que las historias más tristes son las que se disfrazan de fantasía. Y Más allá del jardín es una de esas. A primera vista, parece una serie animada más de cartoon. Network, dos hermanos, que se pierden en un bosque misterioso y deben trar el camino de regreso a casa. Pero detrás de esos tonos otoñales, canciones melancólicas y personajes extraños, se esconde una teoría perturbadora, una que asegura que la historia está inspirada en un caso real. Hoy vas a conocer la oscura verdad detrás de Over the Garden Wall, o como se conoce en español, Más allá del jardín. La serie comienza con Weird y Greg, dos hermanos que vagan por un bosque llamado Lo Desconocido. No recuerdan cómo llegaron ahí, solo saben que deben regresar a casa. En su camino, se encuentran con criaturas extrañas, pueblos que parecen detenidos en el tiempo, y una presencia oscura, la bestia, un ser que se alimenta de las almas de quienes pierden la esperanza. Pero, ¿y si ese bosque no fuera un lugar físico? ¿Y si representara algo mucho más trágico? Muchos fanáticos comenzaron a notar detalles que no encajaban. Por ejemplo, los colores apagados, la constante sensación de muerte, y la forma en que los personajes parecen venir de distintas épocas. Todo apunta a una sola idea: los hermanos están muertos, y el bosque es una especie de purgatorio. Sin embargo, una teoría aún más inquietante va más allá de la ficción. Algunos creen que Más allá del jardín se inspiró en una historia real ocurrida en los años 1800. Dice que dos hermanos desaparecieron una fría tarde de otoño en un pequeño pueblo rural de Nueva Inglaterra. Los registros policiales de esa época son escasos, pero las versiones más repetidas cuentan que los niños salieron de casa para buscar leña y nunca regresaron. Durante días, los aldeanos buscaron por los bosques cercanos. Solo encontraron algunas pertenencias: un sombrero rojo, una pequeña olla de metal y una nota escrita con torpes palabras infantiles. La nota decía: seguimos el sonido del agua, pero no encontramos el camino de vuelta. Nunca se hallaron sus cuerpos. Años después, un campesino aseguró haber visto dos pequeñas sombras vagando entre los árboles, cantando canciones que no reconocía. Décadas más tarde, en 1910, una historia oral de esa región relataba un mito, el de dos hermanos que se perdieron en el bosque y que solo podrían salir si encontraban la luz antes de que la bestia los transformara en árboles. Esa leyenda, transmitida por generaciones, llegó a oídos de varios escritores locales y, según algunos investigadores de animación, sirvió de base para lo que más tarde sería Over the Garden Wall. El creador de la serie, Patrick McHale, nunca confirmó abiertamente esta inspiración, pero ha dicho en entrevistas que la idea nació de su fascinación por los cuentos folclóricos del siglo XIX y las historias de niños perdidos en bosques norteamericanos. Coincidencia o no, los paralelismos son demasiados. Observa los detalles. Greg, el hermano menor, lleva una tetera en la cabeza. En la historia real, se menciona una olla metálica encontrada junto a las pertenencias. Weird, el mayor, usa un gorro rojo puntiagudo, igual que el sombrero que se dice fue encontrado en el bosque. Y más escalofriante aún, en el último episodio, cuando Weird despierta del río, podemos notar que Greg está inconsciente y ambos parecen haber estado al borde de ahogarse. Podría ser que la serie representa ese momento entre la vida y la muerte. En ese caso, el desconocido no sería un lugar físico, sino el limbo, un lugar donde las almas van cuando aún no están listas para partir. Cada personaje que los hermanos encuentran tendría un simbolismo. El leñador representa la culpa eterna, condenado a alimentar la linterna de la bestia. Beatrice, el ave azul, es la redención, una guía espiritual que intenta llevarlos de regreso a la luz. Y la bestia, por supuesto, simboliza la muerte misma, una entidad que engaña a los perdidos para que se rindan, y así convertirlos en árboles, atrapando sus almas para siempre. Lo curioso es que, en la historia documentada de los dos niños reales, uno de los testigos mencionó algo similar. Dijo que, durante las búsquedas, oían cantos tristes y veían luces a lo lejos, como si alguien sostuviera una linterna en medio del bosque. El detalle de la linterna es exactamente el mismo que en la serie, donde ese objeto guarda el alma de la bestia. La relación entre ambas historias parece demasiado estrecha para ser casual. Incluso hay quienes creen que la serie fue creada como una forma simbólica de contar lo que realmente pasó, pero con un tono poético, como si los niños hubieran tenido su oportunidad de cruzar al otro lado.
y encontrar paz. Al final, cuando Wirt y Greg despiertan, todo parece haber sido un sueño. Pero los últimos segundos del episodio final muestran algo inquietante. En la linterna del leñador, la llama vuelve a brillar. ¿Significa que la bestia sigue viva o que el ciclo continúa, esperando a las próximas almas perdidas? Hay quienes dicen que Más allá del jardín es, en realidad, una metáfora del duelo, que el bosque representa la mente de una persona que está entre la desesperación y la esperanza, y que los dos hermanos simbolizan las dos partes de nosotros mismos, la inocencia y la razón, luchando por no perderse en la oscuridad. Pero otros sostienen que más allá de toda metáfora, la serie tomó inspiración directa en la tragedia real de aquellos dos niños desaparecidos hace más de un siglo. Una historia que, aunque se haya perdido entre los registros antiguos, sigue viva en la ficción, en los sueños y en la eterna niebla del bosque desconocido. Porque al final, Más allá del jardín no es solo una serie animada, es una advertencia. No sigas las voces entre los árboles. No te apartes del camino. Y sobre todo, nunca apagues la linterna.